Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 8 de julio de 2021 y esto es La Contracrónica. La variante Delta del coronavirus se propaga con gran rapidez por el Reino Unido. Aproximadamente la mitad de los nuevos contagios son a causa de esta cepa, cuya infectividad es mayor que las anteriores. Una parte de los nuevos contagiados ya estaban vacunados. También se han dado casos de fallecimientos en personas vacunadas. Pero ni los científicos ni los médicos han dado por ahora la voz de alarma. Al contrario, aseguran que las vacunas ofrecen una gran protección contra todas las variantes si se completa la pauta de 2 dosis que establece la mayor parte de ellas. El Reino Unido es un gran campo de pruebas para ver cómo funcionan las vacunas, ya que es uno de los países grandes, al menos porque Israel es pequeñito, con más población vacunada. Son muchos millones los británicos que han recibido una o las 2 dosis de las vacunas, de Pfizer y AstraZeneca mayormente. El 67% de los británicos están vacunados al menos con la primera dosis y el 50% con las 2. Según datos del propio gobierno, se produjeron 117 fallecimientos entre los 92.000 casos de la variante Delta registrados hasta el día 21 de junio. 50 de ellos, el 46%, habían recibido 2 dosis de la vacuna. Los científicos dicen que esas cifras apoyan la efectividad de las vacunas. Exponen 3 razones principales. La primera era que las vacunas no son 100% efectivas, esto ya lo sabíamos. No todos los vacunados responden de la misma manera. Aquellos que son ancianos o cuyos sistemas inmunológicos están debilitados tienen menos probabilidades de dar una respuesta inmunitaria que alguien más joven y que esté en mejor forma física. En resumen, que las vacunas son muy eficaces, pero algunas personas seguirán siendo vulnerables al virus incluso después de recibirlas. En segundo lugar, el riesgo de morir por COVID-19 aumenta considerablemente con la edad. Eso también lo sabemos desde hace ya año y medio. Si una vacuna reduce el riesgo de muerte de una persona, pongamos por caso de 80 años, en un 95%, el riesgo de muerte de esa persona de 80 años podría ser aún mayor que el riesgo que enfrenta una persona de 20 años no vacunada. Por último, conforme un mayor número de personas se vacuna, hay menos personas a las que el virus puede infectar. Si el grupo de personas vacunadas es más grande que el grupo de personas no vacunadas, es posible que los contagios fatales, los que provocan la muerte, en el grupo vacunado de mayor edad igualen o superen las muertes en el grupo más joven sin vacunar. Imaginemos, para entenderlo, un país con el 100% de las personas vacunadas de la población. En ese país el virus aún puede propagarse de forma residual. En ese caso, todas las muertes por COVID-19 que se diesen ocurrirían en personas vacunadas. Como vemos, es un tema interesante, muy interesante, que nos va a explicar con mucha más calma Andrea Martos Esteban, que regresa después de 6 meses al estudio de La Contracrónica. Con ella será mucho más sencillo entenderlo. Como os decía hace un momento, tengo aquí a Andrea. Andrea ha estado en Inglaterra en los últimos 6 meses, anduvo por aquí en Navidades, hicimos un programa y por fin ha conseguido salir de Gran Bretaña, de la Gran Bretaña. Le ha costado bastante, entre otras cosas porque salir de Gran Bretaña, del Reino Unido en sí, ha sido un problema desde el pasado mes de diciembre. Ya salió en diciembre, le costó para venir aquí a ver a su familia a Madrid y ahora pues casi lo mismo. Lo único que gracias a Dios pues están las cosas, o mejor dicho, gracias a las vacunas, las cosas se están mejorando, al menos en lo referente a hospitalizaciones y por supuesto fallecimientos. Está muy diferente hoy a cómo estaba la situación, no solo en el Reino Unido, sino también en España y en otras partes de Europa, a cómo estaba ya por mediados del mes de enero, cuando ya regresó después de las Navidades. Así que, aunque ha estado con nosotros a través del teléfono, en alguna ocasión, en los últimos 6 meses, no escuchábamos su aterciopelada voz por aquí, por La Contracrónica, desde el pasado mes de enero, si mal no recuerdo. Muy buenas, Andrea. Muy buenas, Fernando. Encantada de volver por aquí. Muchas gracias por lo de aterciopelada y, bueno, encantada también de reencontrarme con los contraescuchas. Bueno, los contraescuchas están deseando que pases por aquí. Solo faltaba. A ver si hacemos... vamos a ir mañana a Begas de Matute, Andrea y yo. Vamos a irnos en la Vespa.
y vamos a llevarnos la cámara. Pues tengo que grabar una contrahistoria. No va a estar Andrea en la contrahistoria, pero sí Alberto Garín. Pero nada, Andrea se ha empeñado en venir a ver el pueblo de Alberto, así que nada, yo encantado. Nos iremos los dos en la Vespa hasta Segovia. Llevaré allí el equipo de grabación, llevaré también el equipo de grabación de audio y el equipo de grabación de vídeo, para que pueda no solo Andrea, que va a ver por primera vez Vegas de Matute, sino también todos vosotros, el pueblo del que Alberto se siente tan orgulloso. Pero bueno, eso ya lo veremos mañana. Hoy tenemos otro asunto entre manos. Has escuchado mi introducción al programa. Hay un pequeño revuelo, Andrea, por el tema de que mucha gente se está vacunando y a pesar de todo persisten no solo los contagios, que eso ya lo sabíamos, se está contagiando esencialmente la gente no vacunada, sobre todo gente joven, sino que se han producido en el Reino Unido, sobre todo, casos de fallecimientos con gente que estaba vacunada con las 2 dosis desde hacía bastante tiempo, desde, quién sabe, el mes de enero o febrero. Bueno, efectivamente he escuchado tu introducción, ha sido excelente, muy, muy sucinta y muy clara, y sí, en efecto, a ver, esto no es sorprendente. En ningún momento la vacuna ha sido el bálsamo de Fierabras a partir del cual no habrá ningún caso más, ninguna infección y el COVID desaparecerá para siempre, por siempre, jamás. Al final, el ser humano, ciencia mediante, ha sido capaz de erradicar completamente solo 2 virus de las varias centenares de virus zoonóticos que existen en el planeta. Y bueno, todavía no está todo perdido con el COVID, pero por el momento no parece que vaya a serlo, al menos en el cortísimo plazo. Bien, estos casos de fallecimientos, que han sido unos cuantos, claro, también nos dan los números, nos dicen, pues han muerto a lo largo del mes de junio más de 100 personas que ya estaban vacunadas. Claro, pensamos en 100 personas y 100 personas es mucha gente, indiscutiblemente. Claro, es que en el Reino Unido se han vacunado millones de personas. Es un país de más de 60 millones de habitantes que a lo largo de los últimos 6 meses pues ha vacunado, la primera dosis la ha recibido casi el 70% de la población. Tú estás entre ellos, de hecho. Efectivamente, yo ya he recibido la primera dosis de Pfizer hace aproximadamente 3 semanas y bueno, sabes que en Reino Unido la pauta para la segunda dosis se prolonga, no es como, si mal no estoy informada, en España, que es después de aproximadamente 3 semanas, en Reino Unido es en torno a 12, con lo cual hasta finales de agosto no recibiré la segunda. Yo estoy vacunado ya completamente. Yo me vacuné la primera dosis, bueno, lo saben todos los contraescuchas porque una de las cosas que hice fue llevarme la cámara. Me la llevé para el tema de hacer una a la contra, no me acuerdo de qué os hablé, pero sobre todo para que se me pasase el miedo por el pinchazo. La segunda, que la recibí este lunes, nada, ya no me llevé la cámara porque iba con menos miedo y aún así también me asustaba un poco la inyección. La primera no me produjo ningún efecto secundario, nada, cero, ni un dolor, nada. Parecía que no me habían puesto, qué sé yo, una solución salina o algo así. No me pusieron la vacuna, obviamente. Pero la segunda sí me ha generado un pequeño dolor en el brazo. Al día siguiente, tampoco una cosa, no me tuve que tomar ni siquiera un ibuprofeno, pero que me dolía un poco el brazo. Yo estoy acostumbrado a no tener dolores de nada, todavía, gracias a Dios. Y después al día siguiente estaba cansadísimo, por la noche solo, luego dormí y me levanté como nuevo. Pero vamos, que ya estoy completamente vacunado. Esto no significa que esté al 100% libre el contagio. Claro, efectivamente, estas vacunas, si entendemos contagio por transmisión, la información de que disponemos es que son capaces de proteger y estos datos refieren en particular a las vacunas de ARN mensajero, Pfizer y Moderna, y también a la de AstraZeneca, son capaces de proteger de esa transmisión en aproximadamente un 60% de los casos. Entonces, bueno, no estás libre de contagiarte, sino de que tus probabilidades de contraer COVID sintomático y en concreto síntomas graves, hospitalización y por supuesto fallecimiento son o se reducen drásticamente. Hay una cosa que han preguntado algunos contraescuchas a lo largo del último mes, creo recordar, o en las últimas 2 semanas, y es que cuando dicen que la protección es del, qué sé yo, el 90%, el 88%, ¿qué significa? Que hay un 88% de posibilidades de que no te contagies y un 12% de que te contagies. ¿Cómo funciona realmente eso? Bueno, la protección, cuando se dice que una vacuna protege en un, por ejemplo, 90% de los casos, este número refiere al ensayo clínico correspondiente que se ha hecho, en el cual se compara frente a un grupo placebo y un grupo que recibe la vacuna en cuestión, cuáles de ellos se contagian con la COVID-19. Si el número de casos de contagio en el grupo de vacuna es 10 veces inferior, se infiere, por tanto, que la efectividad
es la que decíamos anteriormente. Bueno, esta efectividad es aproximada, obviamente, pero aún así siguen siendo muy efectivas. No me vale el cuento de, no, es que como no son 100% efectivas, pues casi no merece la pena. Esperamos a que las mejoren para dentro de 5, 6 o 10 años, que ya serán 100% efectivas. Es probable que nunca sean 100% efectivas. Bueno, Fernando, incluso esto es muy importante y si me permites una reflexión a colación, hay pocas vacunas que tengan porcentajes de efectividad tan excelentes, tan fantásticos como los de las vacunas que tenemos ahora contra la COVID, en concreto Moderna, Pfizer, AstraZeneca, por mencionar las que se están administrando de manera global en la mayor parte de Occidente y en muchos sitios de Hispanoamérica también. Y bueno, estas vacunas que tienen esta efectividad tan fantástica, ya digo que son infrecuentes, si me apuras, otras vacunas que se distribuyen de manera normal y con la que estamos perfectamente contentos, tienen efectividades menores. Y es más, y esta es la reflexión que te quería hacer, fíjate qué suerte tuvimos, porque las primeras vacunas que estaban listas para aprobarse tenían efectividades extraordinariamente altas. Hace unas semanas conocíamos el caso de una tercera vacuna de ARN mensajero que se estaba ensayando y desayunamos en aquella ocasión con la noticia de que la efectividad de esta vacuna era de en torno al 43-45%. Claro, esto no es aceptable para la coyuntura que estábamos viviendo y el ensayo clínico, bueno, no fue exitoso y esa vacuna no va a conseguir la aprobación. Con lo cual, qué afortunados somos que un año después de la pandemia tenemos al menos 3 vacunas, más todavía, que funcionan y de esta manera tan extraordinaria. Luego hay otro elemento importante aquí, aparte de la efectividad misma de la vacuna, que ya sabemos que no es del 100%, ninguna vacuna es efectiva al 100% y eso no significa que a nuestros hijos no les pongamos la triple vírica o que en el pasado se inoculase la viruela. También la vacuna de la viruela a los niños, a pesar de que no era al 100% efectiva, pero consiguió, mediante muchos años insistiendo en campañas de vacunación masiva, que desapareciesen o se quedasen reducidas a la mínima expresión enfermedades que habían sido un flagelo en la infancia, como era en el caso de la viruela, que desapareció por completo, o la polio, que tiene una vacuna mucho más reciente de los años 60 y que ha convertido a la polio en un problema sanitario menor, cuando era un problema sanitario mayor, a pesar de que esa vacuna, insisto, como ninguna de las otras, es 100% efectiva. Luego, en este caso que hablamos estamos en un entorno pandémico, esto afecta a todo el mundo, no hay, solo una parte de la población o en un país concreto donde esté la epidemia. Lo que significa es que gente que tiene cierta edad, que tiene una serie de, que tiene el sistema inmunológico debilitado, que tiene diabetes, en fin, una serie de elementos coadyuvantes para que tomen precauciones extras, van a tener que seguir tomándolas durante los próximos años. Sí, eso es totalmente cierto, pero incluso déjame desplazarte el ejemplo fuera de la COVID. Si una persona es propensa a sufrir, vamos a poner el ejemplo, infarto, si ese infarto sucede cuando la persona tiene 85 años, probablemente las consecuencias van a ser mucho peores que si esa propensión en esa misma persona se produce el infarto cuando la persona tiene 25 o 30 años. Al final, el chasis con el que afrontamos una enfermedad, cualquiera que sea, el COVID en este caso, es fundamental. Y si nuestro sistema inmunológico ya no está tan avispado, si los procesos inflamatorios se producen con mayor regularidad y con mayor fiereza, pues bueno, al final eso repercute en la capacidad que tiene nuestro organismo de hacer frente a la infección. Hay una serie de países en los que la vacunación avanza realmente rápido. Estamos a 8 de julio con datos de ayer o de anteayer, es decir, del 6 o del 7 de julio. Nos encontramos que, aparte del caso de Israel, que es una auténtica locura, en Israel tenemos ya prácticamente al 70% de la población vacunada por completo. Hay otros países con datos muy esperanzadores, el caso de Chile, por ejemplo, en el que hablaríamos del 57%, la población completamente vacunada, el Reino Unido el 50%, España está en el 41,7%, completamente vacunada, Alemania en el 40%, el 39% exactamente, Canadá en el 36%, en fin, que hay una serie de países que Estados Unidos también está muy avanzado. Que pueden empezar a sacarse conclusiones ya de cómo esto está afectando. No es como en el mes de enero o en el mes de febrero, que eran todo hipótesis, esto va a ser de esta manera o va a ser de la otra. Ahora sí ya tenemos
un montón de países, algunos muy poblados, como países de la Unión Europea, como el propio Reino Unido, como los Estados Unidos, donde hay un porcentaje de la población considerable. En el caso del Reino Unido hay más gente vacunada que sin vacunar, hoy por hoy. En el caso de España casi. Estamos completamente vacunada el 40%, el 41% de la población. Así que, ¿qué se puede extraer de aquí? De ya datos reales, digamos pruebas reales sobre población real y millones de dosis. Bueno, uno de los datos que podemos extraer fundamentales es que gracias a las vacunas, y al nivel tan profundo de vacunación de grandes masas de población, tenemos que cómo afecta la COVID ha cambiado sustancialmente. Por supuesto, ha descendido el número de casos en comparación, ya no por supuesto con la primera ola que tuvimos, en el que el número de casos por el caos generalizado era prácticamente incontable, y los números que tenemos son más bien aproximaciones que datos reales, sino a partir de la segunda y tercera ola, o lo que se ha considerado segunda y tercera ola en los distintos países. Podemos decir que gracias a las vacunas, uno de los principales indicadores que teníamos para estimar cómo de grave iba a resultar una u otra ola, es decir, si por tanto número de personas que se contagian, tantas personas se van a hospitalizar, tantas personas van a sufrir síntomas muy severos y de esas tantas van a fallecer, ese link que teníamos como estimación muy exacta antes de la aparición de las vacunas y la administración de las mismas a grandes grupos de población se ha roto por completo. A raíz de la variante Delta, que tú hiciste un fantástico programa hace unos días aquí en la Contracrónica, hemos podido ver cómo efectivamente tenemos una nueva variante. Efectivamente, la efectividad de las vacunas se resiente en al menos, sobre todo en la primera dosis, tanto en ARN como en AstraZeneca. Pero bueno, lo que sí podemos decir es que pese a la variante Delta, pese a la diferencia de administración de primera o segunda dosis, dependiendo del país, el número de hospitalizaciones y el número de fallecimientos, pese a que los casos siguen subiendo, no ha subido proporcionalmente como si había subido en picos anteriores. Esto es uno de los puntos que demuestran que efectivamente las vacunas están funcionando. Bueno, que están funcionando es una obviedad cuando vemos el número de fallecidos que hay. Efectivamente, ese es justo el punto al que iba. La diferencia que tenemos frente a olas anteriores es que las vacunas han conseguido romper el link entre el porcentaje de casos contagiados con fallecimientos. Ese número de fallecimientos ahora mismo es muchísimo menor, incluso teniendo en cuenta variantes de riesgo como puede ser la variante Delta, que ha tenido un efecto en la transmisión y aún no tenemos datos de en la letalidad. Bueno, podemos ir a los datos reales extraídos de los propios gobiernos. Por ejemplo, el caso de España, si vamos a la media de 3 días, por ejemplo, de los últimos 3 días, en España ahora mismo está habiendo aproximadamente unos 12.000 nuevos casos diarios, que es una cifra bastante alta. Estamos hablando de cifras que no se daban desde mediados de febrero, pues exactamente desde el día 12-13 de febrero, de contagios diarios. Pero en cambio, si nos vamos a la misma media de 3 días de fallecimientos, pues estamos ahora mismo hoy mismo, en una media de 11 fallecidos diarios. Mientras que allá por el mes de febrero, pues rondábamos aproximadamente, pues el 11-12 de febrero estábamos entre 400 y 500 casos diarios de promedio. Caray, de 11 a 300 o a 400 hay muchos. El día de febrero la media 3 días era de 571, tengo aquí las cifras, y el 11 de 641. Entre medias hay igualdad de contagios, y en febrero ya se testaba mucho. Igual que no se podía comprar con la primera ola, que apenas había test. En el caso de esta última, de la ola que vino después de las Navidades, que fue bastante gorda, y esta última, si a esto le queremos llamar ola, que yo no le llamaría ola, sinceramente, pues si queremos poderlo llamar ola de contagios, pero no desde luego ola de fallecimientos ni de sobrecarga hospitalaria. Sí, así es. El vínculo está completamente roto, incluso con datos que tenemos ahora que pueden estimar perfectamente el número de contagios que ha existido. El link está roto y es uno de los grandes éxitos. Pensemos que no hace tanto no estábamos seguros de cuándo sería, cuán intenso sería este efecto y cómo afectaría. Cuando decíamos que las vacunas tenían 100% o virtualmente 100% de efectividad en prevenir
hospitalizaciones y casos severos, por supuesto, el 100% se refiere a los números con los que se realizaron el ensayo clínico, que no dejan de ser varias decenas de miles en el mejor de los casos, como es propio, por otro lado, de un ensayo clínico normal. Ahora ya tenemos datos conocidos como de mundo real, países como por ejemplo Israel, como comentabas al principio, que tienen a grandes grupos de población vacunados prácticamente, más allá de la inmunidad de grupo, y el Reino Unido ya ha alcanzado, está a punto de alcanzarla, y bueno, ese link se ha roto y vemos que no es el 100% absoluto, como reflejaba el ensayo clínico, que al fin y al cabo es una estimación, pero que está muy cercano a ello. Aún así, no podemos hablar de efectividad absoluta e incontrovertible en cualquier fondo genético, en cualquier persona que tenga cualquier estilo de vida, porque al final no son ciencias exactas. Claro, en esto hay que tener en cuenta que no todos los seres humanos tenemos la misma forma física, ni todos tenemos la misma edad, ni todos tenemos las mismas enfermedades crónicas. No es lo mismo un chico de 20 o 22 años que está en un estado de salud perfecto, que el cuerpo le aguanta de todo, a un hombre de 80 o de 90 años que, en fin, pues lo que decía antes, tiene diabetes, quizá problemas de sobrepeso, etcétera. Ninguna enfermedad, no solo la COVID, cualquier enfermedad te va a castigar mucho más a los 80 o los 90 que a los 20 o 22. Creo que esto es algo que teníamos clarísimo hasta el año pasado, y ahora parece ser que muchos están convencidos que se nos puede cortar por el mismo patrón desde el punto de vista sanitario. Sí, esto viene, te diría que el origen del problema viene un poco del principio de la pandemia, cuando se empezó a hablar con esa intensidad del concepto de inmunidad de grupo. Si recuerdas, aquí en la Contracrónica debatimos bastante sobre la estrategia que había llevado Reino Unido al principio, que consistía en vayamos a por la opción de la inmunidad de grupo, como si tal opción fuese tan sencilla, es decir, a base de exponer a tu población y no tomar ningún tipo de medida siquiera disuasoria para evitar contagio cuando ni siquiera se tenía la enfermedad particularmente bien caracterizada, pues podamos alcanzar ese nivel del 70% y a partir de ahí ya esto nos asegura y habremos superado la COVID. Es una estrategia que en el propio Reino Unido se dio un giro de timón tan pronto como Dominic Cummings salió del día de Downing Street, y ahora la estrategia es completamente distinta y lleva siéndolo muchos meses. No, fue antes incluso de que Cummings saliese. El giro de timón efectivamente fue antes, pero uno de los impulsores de esa estrategia fue él en particular, cuando fue perdiendo poder, que fue, claro, paulatino, hasta que finalmente le acabaron sacando. Se dieron cuenta, yo creo que en apenas 2 semanas, vieron que aquello, cuando vieron que tenían los hospitales hasta arriba, porque lo que nos sucedió aquí en la primavera de 2020 estoy hablando, es que de pronto nos encontramos con algo que a los que probablemente sean los mejores sistemas sanitarios del mundo, que son los que hay en Europa Occidental, se encontraron en jaque. Acuérdate, las imágenes en hospitales en España, en Italia, en Francia, en el propio Reino Unido, ¿no? Con gente apilada en las áreas de urgencia sobre camillas tosiendo, no había ventiladores para todos, los sanitarios no sabían qué hacer con ellos, fue un auténtico tsunami lo que hubo. Y frente a ello hubo que hacerle frente y no sabíamos ni a qué nos enfrentábamos. Sí, efectivamente, es que si lo reducimos a su mínima expresión, lo que la COVID, vamos a decir, fue en sus orígenes, fue un problema de que fallecía más gente de la que, no porque debiera fallecer ninguna, pero fallecía gente que el sistema sanitario habría tenido que poder salvar en circunstancias normales. Y no podía porque el sistema estaba colapsado, porque ingresaban muchas más personas de las que debían, porque ninguno de nosotros conocíamos cuál debía ser el procedimiento, no conocíamos del todo los síntomas, ni cómo se contagiaba, luego las urgencias se colapsaron y eso hacía que, sumado a la letalidad del COVID, se producía una letalidad extra porque desconocíamos cómo manejarnos con esta enfermedad. No es el caso y sumado a las vacunas los efectos los estamos viendo. Ahora, de cualquier modo, yo creo, a pesar de que hay gente todavía, de manera residual, eso sí, que viene a decir que seguimos en plena emergencia sanitaria, yo no creo que estemos en una emergencia sanitaria, por más que algunos insistan. Esa está más que superada. Desde hace por lo menos 2 meses en España, estoy hablando. En otros países, obviamente, no. Pero en España hace 2 meses, tranquilamente, si no más, yo creo que desde el mes de abril, que lo que es la crisis sanitaria está superada.
Sí, yo estoy esencialmente de acuerdo con esa visión. La crisis sanitaria que puso en jaque a los sistemas de salud mejor dotados del mundo, quizá porque tenemos una población muy envejecida y tiene que estar preparado para ese fin, esa crisis ha acabado. Ahora queda una importante que no debemos desdeñar, y es, sabemos que la variante Delta, y no tiene por qué ser la última, compromete la efectividad, al menos de la primera dosis, en torno a un 30%. Luego, la segunda dosis es más importante que nunca. La variante Delta es curiosa. Tengo aquí las gráficas de cómo, a día de ayer, de cómo estaba pegando en distintas partes del mundo, y encontramos países donde, bueno, aparte de la India, como es lógico, en la India, pues exactamente es casi prácticamente el 100% de los nuevos contagios son de la variante Delta. En el Reino Unido también es muy alta, el 90%, y luego en México la variante Delta es el 73% de los nuevos casos. En Estados Unidos el 46%. En Alemania el 32%. En España el 30%. Luego en Italia el 26%. Y luego en Francia, que está entre España y el Reino Unido, es solo el 6%. Es peculiar la manera en la que se está difundiendo esta variante. Sí, es peculiar, pero también habría que saber, no conozco exactamente el origen de los datos que nos has leído, no de los datos en sí, sino de cómo se han obtenido esos números. Habría que ver hasta qué nivel de detalle, de granularidad, esa información se ha obtenido. Es decir, ¿está Francia detectando o haciendo los estudios correspondientes para identificar el trazado genético de todas las variantes nuevas que están surgiendo? ¿A cuántas pacientes de COVID se les está haciendo la identificación del trazado de la variante correspondiente? Bueno, yo estos datos los tomo por si acaso os interesa. Hay páginas web para todo. Yo esto lo obtengo de un sitio que se llama covariants.org. Ahí tenéis todas las variantes posibles, la alfa, la beta, la gamma, la delta, la kappa, la epsilon, la eta, la iota, la lambda, bueno, todas. Y exactamente la penetración que tienen, en función de los datos que va dando eSight. Es decir, que son datos oficiales, necesariamente incompletos, pero oficiales. No deja de ser peculiar la manera en la que se está distribuyendo esto. Sí, efectivamente. O sea, al final tampoco, a falta de que tengamos la información completa, lo comentamos incluso al principio de la pandemia. Para poder estudiar en puridad cómo se han movido las distintas variantes y cómo ha influido unas u otras medidas de contención, distanciamiento social, etcétera, probablemente tengamos que esperar todavía un tiempo hasta que podamos ver la foto finish y la imagen completa. Bien, vamos ahora con otra cosa. Andrea, a riesgo de abusar de tu paciencia, vamos a poner un caso que lo he hecho en la introducción, y es, vamos a imaginar un país necesariamente imaginario, porque lo estamos imaginando, aunque no será imaginario dentro de unos meses. Un país en el que el 100% o prácticamente el 100%, que sí, el 98,9% de la población está vacunada, ha recibido las 2 dosis. Pero en ese país todavía sigue habiendo contagios, algo residual necesariamente, y sigue habiendo de manera puntual algún que otro fallecimiento. Esto a mí la verdad, y estoy convencido que va a suceder, que con el 100% de vacunación, cuando hayamos no solo alcanzado sino superado con creces la famosa inmunidad de grupo, pues resultará que siguen todavía informándose contagios y que siguen de vez en cuando todavía produciéndose algunos fallecimientos. Bien, en ese caso se daría la circunstancia de que todas, o prácticamente todas, las muertes por COVID-19 serían en personas vacunadas, pero eso no quitaría ningún mérito a la vacunación. No quitaría ningún mérito a la vacunación. De hecho, sería algo tan esperable y tan ordinario que apenas merecería, si me apuras, comentario, porque apenas cabría esperar nada distinto a eso. Es decir, si tenemos un país en el que el 100% de la población esté vacunada, ese 100% de entrada ya vamos a tenerle que poner un asterisco, porque hay personas que por más beneficios, decisión personal, llámalo como quieras, que las vacunas hayan demostrado, hay un porcentaje de personas que no se va a vacunar. Después hay un porcentaje de personas que tienen problemas de inmunodepresión, un mayor exposición o mayor riesgo a el COVID por la razón que sea, una salud más frágil, edad, etcétera, factores que van a debilitar a esa persona. Y después, un punto muy importante es que cuando nos referimos a la inmunidad de grupo ¿frente a qué exactamente? El SARS-CoV-2 es el nombre que utilizamos para referirnos al virus genéticamente, pero la inmunidad de grupo, en tanto que la inmunidad que generamos nosotros no es blanco o negro, tenemos que tener en cuenta las distintas variantes. Probablemente tengamos inmunidad de grupo para la variante alfa,
Seguramente también para la variante Delta, para la variante Beta, pero igual nos cuesta más alcanzarlo para la variante Delta o Delta Plus o Epsilon o cualquiera que salga después. Entonces, eso va a hacer que sea virtualmente imposible, a no ser que por otros mecanismos el virus decaiga, que tengamos 0 muertes y 0 contagios. Esto no dirá que las vacunas sean inútiles o que no funcionen o que esto sea un cuento. Simplemente dirá que todo está funcionando de acuerdo a como debe ser y que hay un porcentaje de personas que van a tener estos efectos. Hay algunas variantes que no tienen ni nombre, pero tienen eso sí, un código larguísimo, que más parece un código de barras. Hay una que se llama 208-S 2.732A, como para agarrar esa, ¿eh? Mira. Si quieres te doy el linaje exacto, que lo tengo aquí. B.1.1.519. Ahí lo tienes. B.1.1.519. Pues mira, seguramente no será la alfa, creo que tampoco la beta y creo que tampoco la delta, ¿verdad? No, es de las nuevas que todavía no le han puesto nombre. Claro, bueno, comentábamos también, creo que en alguna ocasión, ¿por qué este nombre de la variante Delta? ¿Por qué Delta y no India o China o española? Tú imagínate nombrar todas las variantes y todos los linajes que estás viendo ahí, aludiendo a una geografía que puede o puede no ser al final el origen genuino. Esta en concreto, que te acabo de decir, no repetir el nombre, bueno, lo puedo repetir, 208-S de... Bueno, no, ya me he liado porque hay muchos más nombres, da igual, quedaros, rebobinad y ahí lo tenéis. Bueno, esta en concreto, para que os hagáis una idea de lo que son las variantes. Esta apareció en México en el mes de marzo de este año. Se traspasó a Estados Unidos y después a Canadá. Y desde entonces, desde finales de abril, está desapareciendo, está extinguiéndose sola. Hoy tiene una presencia puramente residual solo en México. Claro, es perfectamente posible. Al final, las variantes del virus son lo que llamamos variantes, son mutaciones que se han establecido en el genoma y las mutaciones son cambios en la secuencia, digamos, originaria del primer SARS-CoV-2 que detectamos. Esas mutaciones es la famosa metáfora de romper un jarrón. Hay muchas formas de romper un jarrón. Esas mutaciones son fundamentalmente aleatorias. Luego, si tocan en una parte que sea crucial para el virus, pues sí, la mutación va a aparecer, pero en tanto que no favorece la performance del virus en su acción vírica de contagiar y colonizar otros hospedadores, pues tampoco irá mucho más adelante. Bueno, pues vamos a ir terminando porque a lo tonto nos hemos comido el programa, Andrea. Bueno, ya sabes que nos ponemos a hablar. Mañana igual descubrimos una nueva variante en el pueblo de Alberto. La variante matutensis se va a llamar esa. No, en el pueblo de Alberto son tan pocos, porque son 90 o algo así, no tuvieron algún caso de coronavirus hace un año, pero está completamente limpio. Es un pueblito pequeño en mitad de la llanada castellana, en fin, que no, lugar con aire limpio y puro, no hay multitudes, es decir, tú puedes pasear por ese pueblo y no encontrarte a nadie. De hecho, es lo más normal, pasear por el pueblo y no encontrarte a nadie. Es un lugar delicioso, mañana lo podréis ver, porque os lo voy a grabar en vídeo y además no es que yo lo voy a grabar, pero el que os lo va a mostrar y enseñar es Alberto. Bien, pues con esto ya nos vamos a ir despidiendo, vamos a pasar a Pizarro, pero antes nos vamos a despedir de Andrea. Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos hoy aquí. Pues muchas gracias a ti, Fernando, y a los contraescuchas que seguro muy amablemente han estado al otro lado. Los contraescuchas son lo mejor del mundo, bien lo sabes, porque se dirigen a ti bastante a menudo. Así que si tenéis cualquier tipo de pregunta, de lo que sea, evidentemente tienen que ser preguntas relacionadas con el virus que os veo venir. Bien, pues en ese caso ya sabéis, no tenéis más que enviar al número de la contra, que no me acuerdo cuál es, ya os lo digo, los sábados y los domingos, y exponer vuestras dudas. Y entre tanto, pues nosotros nos vamos primero con Pizarro, que nos va a hablar del problemón que tienen en Rusia, precisamente de lo que hemos hablado hoy, con la pandemia, y después ya nos despedimos. La gestión de Vladimiro de la pandemia ha sido en todo momento oportunista e interesada. Teniendo una vacuna eficaz en apenas unos meses tras la declaración pandémica, no ha querido ponerla al servicio de la población rusa y sí al servicio de su política exterior. Los rusos siempre necesitaron vacunarse en masa y ahora todos necesitamos que lo hagan para evitar males mayores. Pero como en Rusia las necesidades de la población o del mundo entero se supeditan a las de Vladimiro, hasta que éste no perciba la escasa vacunación poblacional como un riesgo político, la cosa irá como hasta ahora, mal. Un cordial saludo de Pizarro.
Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Mañana no habrá contracrónica, habrá, como ya os he dicho varias veces, contrahistoria, una contrahistoria hecha a pie de obra en Vegas de Matute, provincia de Segovia, con nuestro querido y admirado Alberto Garín. Así que allí en el canal de la contrahistoria os esperamos, Alberto y yo. Hasta mañana, amigos.